Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Hoy os quiero mostrar una modificación para la cámara SJ5000 Plus, versión Wi-Fi, en la que instalaremos un conector para el micrófono externo. La SJ5000 es muy popular por ser una cámara tipo GoPro de bajo coste y prestaciones muy similares. Sin embargo, no tenemos la opción de colocarle un micrófono externo como en otras cámaras. Esta modificación es muy sencilla, así que vamos a desmontar la cámara. Para ello, lo primero de todo será quitar la tapa y la batería. La tapa frontal no tiene ningún tornillo. Puede costar un poco al principio, pero haciendo un poco de fuerza podemos extraerla. Si se os complica mucho la tarea, emplear una púa de guitarra para no dañar las partes. La parte más delicada es quitar la tapa de la pantalla de la cámara. Está pegada y hay que meter un objeto afilado para despegarlo. Utilizar una fuerza constante y ser cuidadosos de no hacer rayaduras en el plástico o de romperlo. Una vez despegada una de las esquinas, ayudaros de los dedos para despegar el resto del plástico. Es importante que mantengáis la calma para darle el tiempo al pegamento a despegarse, ya que es de tipo elástico. Debajo de esta cubierta tenemos dos tornillos. Apartar el pegamento y quitarlos. Para desconectar el cable plano del display, utilizar unas pinzas o vuestras manos. En la parte frontal tenemos una pieza de plástico que protege el circuito impreso. Está fijada con 6 tornillos y son los más largos de los instalados en esta cámara. Para evitar romper el cable plano del circuito de encendido y apagado, despegarlo con cuidado de la tapa. Está pegado con el mismo pegamento que la pantalla, pero se puede despegar sin ningún problema. Cuando desmonto algo me gusta mantener un orden con las piezas, así que recuerda que en este caso se tienen 6 tornillos largos de la tapa del circuito impreso, 2 tornillos cortos de la tapa de la pantalla, 3 tornillos cortos de la pieza donde va alojada la batería y otros 2 tornillos cortos del circuito impreso.
Una vez quitada la tapa con 6 tornillos se puede ver dónde va alojada la batería, el circuito del sistema Wi-Fi con su antena y el circuito del sensor de imagen. Quitar los 3 tornillos del portabaterías. En este proceso puede que os moleste el altavoz integrado. Tener cuidado de no dañar los cables, pues son muy finos. Aún así, estos están pensados para poder sacar poco a poco el altavoz y apartarlo a un lado sin dañarlo. El siguiente paso será quitar el cable plano del módulo Wi-Fi. Este conector tiene 2 pestañas, que hay que actuar hacia afuera para liberar el cable. Ahora ya se está muy cerca de tener la cámara totalmente desmontada. Quitar los 2 tornillos que fijan el sensor de imagen a la placa del circuito impreso. Por último, retirar los 2 tornillos que sujetan la placa a la carcasa del plástico. Si os cuesta un poco sacarla, no forcéis nada, puede que los botones laterales estén algo metidos hacia adentro y tropiecen contra la placa. Como no estaba seguro de qué terminales del micrófono integrado eran la masa y el positivo del micro, emplear un medidor de continuidad. Como referencia, usar cualquier parte metálica de un conector, como puede ser el de USB o el de micro HDMI, y localizar la masa. En este caso, el pin negativo del micrófono es el más cercano al conector micro HDMI. Desoldar el micro puede ser un poco complicado. Os recomiendo emplear algo puntiagudo para hacer una ligera fuerza mientras fundís el estaño. Tampoco sobrecalentéis mucho la placa para evitar posibles daños. Para los cables empleo un cable fino, 1 milímetro de diámetro, incluyendo la cubierta plástica, procedente de una vieja batería de lipo de poca capacidad. Cortar los cables y dejarlos a aproximadamente 25 o 30 milímetros de longitud. Para el conector empleo un jack de 2,5 milímetros y un adaptador de 2,5 a 3,5 milímetros. Ambos los he comprado por internet y en la descripción os dejo el enlace.
El conector tiene 3 terminales. Si solo se quiere emplear un micrófono externo, se necesitan 2. Pero en una próxima modificación os mostraré cómo añadir el puerto para micrófono externo mientras mantenemos el micrófono integrado. Añadir un poco de estaño a los terminales del conector. Preestañar los cables sin emplear mucho calor, empleando estaño con flux, ya que ayuda a que fluya y cubra los cables completamente. Después de soldarlo todo ya podemos montar la cámara de nuevo, pero es necesario hacer un agujero en la carcasa. Yo uso el soldador para perforar la carcasa, pero también se puede emplear una broca. Para obtener la posición del orificio es importante instalar la placa del sensor de imagen y empujar el conector contra ella, para ajustar bien el sitio. No impacientarse en este proceso si se quiere un buen acabado final. Es mejor empezar con un agujero fino y agrandarlo con lima poco a poco para que entre a presión la parte cromada del conector.
A su vez, y para acabar, emplear un poco de pegamento instantáneo para fijarlo definitivamente. Y ya podemos volver a montar la cámara de nuevo. Espero que os guste este tutorial y si tenéis alguna duda, por favor dejadme un comentario. Gracias.